bien, en este video les voy a mostrar cómo resolver un problema de un objeto que está sobre un plano inclinado o rampa, que en este caso no está sujeto a fuerzas de fricción, y este objeto tiene una masa de 25 kilogramos y la rampa tiene una inclinación de 15 grados. Las preguntas que estamos tratando de resolver es cuál es el valor de la fuerza normal que este plano ejerce sobre el objeto y cuál es la aceleración de este objeto a medida que se mueve en este plano. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este objeto, porque estamos buscando la fuerza normal y la aceleración, por lo tanto necesitamos conocer cuáles son las fuerzas. La primera que encontramos en este caso, la vamos a dibujar aquí directamente sobre el objeto, es la fuerza de gravedad Fg. La siguiente fuerza que está actuando es la fuerza que ejerce el plano o la rampa sobre el objeto y que se conoce como la fuerza normal Fn. Esta fuerza normal es perpendicular, por eso el nombre normal, perpendicular al plano inclinado. Una vez que tenemos estas fuerzas, necesitamos un sistema de coordenadas para poder trabajar las fuerzas como vectores y encontrar las componentes de estas fuerzas. Normalmente utilizamos el sistema de coordenadas estándar X, Y, horizontal y vertical, pero en este caso ese sistema no es el más conveniente y vamos a utilizar otro sistema de coordenadas que es más apropiado para este problema. Se trata de un sistema de coordenadas que está inclinado siguiendo la inclinación del plano inclinado. Vamos a trazar una línea paralela al plano inclinado y esta línea va a ser ahora nuestra coordenada X. Esto quiere decir que el objeto se va a mover a lo largo de la dirección X, ya no es más X horizontal, sino que es X a lo largo de la rampa o del plano inclinado. Y la dirección Y va a ser la dirección perpendicular al plano, ya no es más vertical y horizontal, y estos serían los dos ejes de coordenadas. Una cosa importante que hay que notar es que este ángulo que está marcando la inclinación de la rampa se traduce aquí marcando un ángulo entre la fuerza de gravedad y el eje Y. Para poder continuar con esto, lo que vamos a hacer es dibujar aquí lo que sería el diagrama de cuerpo libre para eliminar todos los demás componentes de este dibujo, de este diagrama. Entonces vamos a hacer aquí nuestra coordenada X y vamos a dibujar aquí nuestra coordenada Y. Básicamente son las mismas coordenadas que están dibujadas aquí. Y lo único que tenemos que hacer aquí es dibujar y poner aquí las dos fuerzas que están actuando sobre este objeto. De esa manera esto es mucho más simple y más claro a la hora de resolver lo que tenemos que hacer. Vamos a remarcar acá una vez más que este es el ángulo que marca la fuerza de gravedad con la dirección Y, y este ángulo es el ángulo de la rampa. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, encontramos que la fuerza normal está directamente a lo largo de la dirección Y, por lo tanto no tenemos que hacer nada con esta fuerza, es ya su propia componente Y, pero la fuerza de gravedad no está alineada con ninguna de estas coordenadas, por lo tanto tenemos que encontrar cuáles son las componentes X y Y de esta fuerza. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla, que es trazar dos líneas paralelas al eje X y al eje Y, líneas de puntos, para que encontremos aquí esto que vendría a ser la componente Y de la fuerza de gravedad. Esta es la componente Y, entonces le vamos a llamar FGY. Y entonces aquí vamos a encontrar lo que sería la componente X de la fuerza de gravedad y le vamos a llamar entonces FGY.
X. Ya teniendo las componentes X y Y de la fuerza de gravedad, podemos entonces resolver el problema. Antes de eso, vamos a encontrar la relación que hay entre Fg, la fuerza de gravedad, y las dos componentes y este ángulo de la rampa. Muy bien, si prestamos atención, acá tenemos un triángulo donde la fuerza Fg es la hipotenusa, el lado está al lado del ángulo es la fuerza FGY, la componente, y el lado opuesto va a ser la componente FGX. Entonces vamos a comenzar con la componente FGY. La FGY, esta componente aquí, no es nada más ni nada menos que la fuerza de gravedad multiplicada por el coseno del ángulo. Entonces vamos a poner aquí Fg y el coseno de este ángulo. Pero sabemos que la fuerza de gravedad es igual a la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, con lo cual Fgy, la componente Y, va a ser igual a mg, m la masa, g es la aceleración de gravedad, coseno del ángulo. Pero hay una cosa más que falta aquí en esta descripción, es que como la fuerza de gravedad, la componente Y de esta fuerza está en la dirección negativa de la coordenada Y, vamos a poner acá un signo negativo diciendo esta es la componente en la dirección Y es negativa, y esto es importante después en los cálculos. Para encontrar la componente X vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que la componente X va a ser la fuerza Fg multiplicada en este caso por la función seno de este ángulo, y nuevamente reemplazamos Fg por su definición mg, seno del ángulo, y esta va a ser nuestra componente X de la fuerza de gravedad. En este caso es positiva porque la dirección positiva de X está aquí y esta fuerza está apuntando en esa dirección. A continuación vamos a trabajar en la dirección Y para encontrar la fuerza normal, que es lo que necesitamos, y también luego vamos a trabajar en la dirección X para encontrar la aceleración. Una cosa importante que faltó agregar aquí, que se puede agregar en este momento, es que este objeto se va a estar moviendo hacia abajo a lo largo de la rampa, y por lo tanto va a tener una aceleración que va a estar en la dirección X, y en este caso vamos a encontrarla cuando trabajemos con la dirección X, pero en la dirección Y no hay aceleración, y eso va a ser un punto importante en nuestros cálculos. Vamos a comenzar entonces con la coordenada Y. La segunda ley de Newton dice que la suma de las fuerzas en la dirección Y es igual a la masa del objeto que estamos teniendo en cuenta multiplicado por la aceleración en la dirección Y, pero en este caso la aceleración de la dirección Y es 0 porque el objeto no se mueve en esta dirección perpendicular al plano. En este caso entonces ya sabemos que esto es 0, hay dos fuerzas actuando, la fuerza normal y la fuerza de gravedad Y, la componente Y, y esto va a ser igual a 0 porque no hay aceleración. Entonces aquí reemplazamos todas las fuerzas y aquí la aceleración. Luego vamos a reemplazar Fy aquí, entonces vamos a hacer Fn menos mg coseno del ángulo igual a 0, y ya para resolver el valor de la fuerza normal vamos a encontrar que la fuerza normal tiene un valor igual a mg coseno del ángulo, y este vendría a ser la magnitud de la fuerza, sabiendo que la dirección está definida aquí en este diagrama, esta va a ser la magnitud de esta fuerza, ya que ya tenemos la solución. Paso siguiente, vamos a utilizar los valores que se nos dieron para este problema y vamos a calcular cuál es el valor exacto de esta fuerza. La masa entonces 25
kilogramos, la aceleración de la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, y luego el coseno del ángulo, que en este caso es 15 grados, con lo cual si hacemos la cuenta con nuestras calculadoras vamos a encontrar un valor igual a 237 newtons. Y este entonces es el valor de la magnitud de la fuerza normal. A continuación vamos a encontrar la aceleración de este cuerpo, y para ello vamos a trabajar con la dirección X, porque el cuerpo se mueve con aceleración en esa dirección. Y de nuevo comenzamos con la segunda ley de Newton, porque es importante saber de dónde venimos con estas ecuaciones. La suma de las fuerzas en la dirección X igual a la masa multiplicado por la aceleración en la dirección X, es la que estamos buscando. Ahora en la dirección X solo hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad en la dirección X, igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración. Esta es la que estamos buscando en este momento, pero sabemos que fgx es igual a esta expresión mg, la función seno del ángulo. Entonces lo vamos a reemplazar aquí. Con lo cual ya tenemos una expresión para nuestra aceleración. Ahora bien, la masa y la masa aquí en ambos lados de la ecuación pueden cancelarse, por lo tanto vamos a hacer esta cancelación y nos queda que la aceleración igual a g multiplicado por el seno del ángulo. Lo vamos a escribir de este lado así, para que quede bien ordenado nuestra solución. Entonces la aceleración, en este caso de esta rampa, tiene que ver con la aceleración g y la inclinación de la rampa a través de la función seno del ángulo. Lo último que nos queda ahora es entonces reemplazar los valores que conocemos de la aceleración g, 9.8 metros por segundo cuadrado, y la función seno para los 15 grados que estamos calculando, y con ello encontramos que nuestro valor de aceleración es igual a 2.54 metros por segundo cuadrado, y esta vendría a ser la magnitud de la aceleración de este objeto moviéndose en la rampa. Muy bien, ahora como hacemos siempre en nuestros videos, les presento un problema similar al que acabo de mostrarles toda su solución. ¿Para qué? Para que tengan la oportunidad de practicarlo, resolver este problema que es muy similar al anterior, y de esa manera solidificar un poco los conocimientos que adquieren. Es conveniente que hagan esto, ni bien ustedes aprenden a resolver algún problema, es conveniente tener inmediatamente tiempo para la práctica, para que entonces se pueda entender mejor qué es lo que hay que hacer para resolver esto. En este caso tenemos una rampa con un ángulo de 12 grados, un plano inclinado, y hay un objeto cuya masa es de 18 kilogramos que se va a deslizar por esta rampa, que no está sujeta a fuerzas de fricción. Y las preguntas que estamos tratando de resolver son: ¿cuál es el valor de la fuerza normal que ejerce este plano sobre el objeto? ¿Y cuál es el valor de la aceleración que este objeto va a sentir a lo largo del movimiento en esta rampa? Como siempre les sugiero, pongan en pausa ahora este video y luego de que terminaron de resolverlo, vuelvan al video y yo les voy a mostrar aquí la solución completa de este problema, que obviamente es muy similar a la solución del problema que les acabo de presentar. Entonces ahora les sugiero que hagan la pausa y nos vemos luego para ya discutir la solución. Muy bien, espero que hayan resuelto el problema, y esta es la solución de este problema que les había planteado: un objeto en una rampa de ángulo 12 grados cuya masa es 18 kilogramos y no está sujeto a fuerzas de fricción. Por lo tanto hay dos fuerzas, la fuerza de gravedad y la fuerza normal, solamente en este sistema. Tenemos que, al dibujar las coordenadas
de este sistema XY que está inclinado siguiendo la rampa. Entonces la coordenada X va a lo largo de la rampa y la coordenada Y va perpendicular a la rampa. Este sería el diagrama de cuerpo libre, donde encontramos las dos fuerzas nuevamente. La fuerza Fn ya está a lo largo de la coordenada Y, por lo tanto no necesitamos encontrar sus componentes, pero sí la fuerza Fg necesitamos encontrar las componentes X, Y, y necesitamos saber que este ángulo que está definido aquí en este diagrama corresponde al ángulo de la rampa. Para eso encontramos que la fuerzaGy, la componente Y de la fuerza de gravedad, es menos mg por el coseno del ángulo. Es negativa porque la dirección positiva de la dirección Y está en la dirección de la fuerza normal. Para el caso de la componente X, la fuerza de gravedad componente X sería igual a mg, que sería la fuerza de gravedad multiplicada por el seno del ángulo, que en este caso es 12 grados. Calculando para encontrar la fuerza normal, empezamos por la dirección Y, donde en este caso no hay aceleración porque la aceleración está aquí solamente en la dirección X. Ponemos las fuerzas que están actuando, que son 2, y luego resolvemos para la fuerza normal. Encontramos que esta fuerza es igual a 173 newtons, y hacemos lo mismo en la dirección X para encontrar la fuerza Fgx, y luego encontramos la aceleración. En este caso la masa se cancela en esta ecuación, por lo tanto la aceleración es igual a g por el seno del ángulo. Reemplazando los valores que tenemos al principio del problema, encontramos que la aceleración en este caso va a ser igual a 2.04 metros por segundo cuadrado. Bueno, la idea es que compares tus resultados con estos resultados. Si está todo igual, luego quiere decir que hiciste muy buen trabajo. Si por alguna razón algo no coincide con este resultado, te sugiero que revises tus cálculos, revises tus procedimientos y veas si faltó algo o si algo estuvo equivocado. Haga las correcciones necesarias y luego asegúrate que encuentras este resultado, porque este es el resultado correcto para este problema. Muy bien, si así lo has hecho, felicitaciones, muy buen trabajo. Esto es todo por este video. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.